Es jueves, día de análisis, día de comentarios. Ya estamos con nuestros analistas. Grace Smith, ¿cómo Hola, estás? Álvaro. Bien, gracias. Bienvenida, Patricio Gajardo. ¿Cómo estás, Álvaro? Ambos ya de la casa, los días jueves, analizando, por ejemplo, Grace, lo que ha ocurrido el día de ayer con el subsecretario Monsalve. Fue como la segunda parte de la ministra Isquia Siches. No pudo ingresar a Ercilla. ¿Qué pasa con la estrategia del gobierno en la Araucanía? A ver, lo que pasa es que yo creo que esto es un resultado de muchos años de ausencia de gobierno en la zona. Ausencia de Estado en la zona en que, diferenciando estos dos grupos, un tema mapuche de reivindicaciones territoriales y otro grupo violento, de grupos organizados, en que el Estado efectivamente no entraba a esta zona, a la profundidad de la macrozona sur, digamos, y por tanto estos grupos más violentos se han hecho de esta zona, han adquirido poder y por lo tanto el Estado tiene que volver a retomar. Es como volvemos a retomar el contrato social que une a la ciudadanía con el Estado. No es solamente este gobierno, yo creo que acá hay una solución a largo plazo, se tiene que tomar esto como un plan a largo plazo, un plan de Estado, no solamente de un gobierno puntual, pero es reinstalar el gobierno con todo el gobierno del Estado. ¿Cómo instalas tú el Estado con todo lo que eso implica? Con presencia policial, en que este Estado de nadie, profundo en la macrozona sur, está tomado por grupos más violentos. ¿Cómo el Estado llega hasta ahí? Con servicios, con policías, etc. Es que lo que pasa es que hay una estrategia distinta, porque se planteó desde que llegó el gobierno de Boric que iba a haber un diálogo y se cambiaba justamente los estados de excepción, particularmente la macrozona sur, para entrar en una dinámica distinta. Yo comparto absolutamente lo que dice Grace en términos de la ausencia del Estado de Derecho, que no es una cosa de ahora, sino que se arrastra desde hace tiempo ya, desde el gobierno anterior por lo menos. Ahora, lo que pasa es que cuando tú planteas una estrategia de diálogo y no preparas los mecanismos que permitan que ese diálogo se produzca, efectivamente lo que estás haciendo es que los que están presionando al gobierno son justamente los grupos más radicalizados. Y si pasó con Isquia Siches, también pasó con el subsecretario Monsalve, y es un fracaso tras otro. Eso no es inocuo. O sea, para la gente, para la opinión pública, acá lo que te demuestra es que el gobierno no es capaz de construir las estrategias para iniciar un diálogo. A las 3 semanas de iniciado, mañana se cumplen las 3 semanas de instalado Gabriel Boric en La Moneda, ¿es momento de cambiar la estrategia? ¿Se va a poder dialogar con los más violentos o eso ya hay que dejarlo fuera? A ver, yo creo que el diálogo se tiene que mantener o la idea de diálogo hasta lo que más se pueda hacia adelante. Creo que efectivamente creo que hay que repensar en cómo se llega a ese diálogo. No es llegar a instalarse. Eso es muy importante. No es llegar a instalarse. Acá el diálogo es de todas las partes. No solamente basta que una de las partes quiera dialogar. Exacto. Por lo tanto, creo que hay que preparar un plan, repensar quizás el plan de diálogo en que se pueda llegar a tu contraparte. Porque finalmente se transforma en un diálogo de a uno, ¿ya? Y no existe. Por lo tanto, creo que el gobierno tiene que replantearse el mecanismo de cómo llegar a ese diálogo, cómo llegar a las zonas más profundas. Pero ojo, yo creo que el diálogo sí con los grupos más radicalizados, y insisto, este grupo que armas, narcotráfico, no se tiene que confundir con las reivindicaciones del pueblo mapuche, insisto, yo en eso quiero ser súper majadera, y en ese sentido, y ahí quiero terminar un punto. Sí. Ahí el Estado tiene que hacerse cargo, pero también con una atribución exclusiva del Estado, que es el uso racional de la fuerza. Y eso tiene que ver con las policías que se puedan instalar ahí, porque en muchas zonas las policías no están entrando. Y ahí es como las policías también entran. Es que además yo creo que las autoridades que han llegado, Isquia Siches, los ministros, etcétera, han incentivado incluso posturas más radicales. ¿En qué sentido? Yo no creo que, como muy bien señalaba Grace, el Estado de Derecho está ausente desde hace varios años ya, por lo menos desde octubre del 2019, eso es evidente. Ahora, lo que pasa es que cuando la ministra dice el Gualmapu, que yo
lo critico enormemente. Hoy día pidió disculpas. Igual como, y pido disculpas, pero la presión de Argentina, digamos, porque igual me parece bien artificioso el tema argentino, no es artificioso, no es artificioso. O sea, la ministra porque jamás se quiso, o sea, es que lo que pasa es que, Pato, yo creo que la ministra jamás se le pasó por la cabeza y jamás ha tenido pero es que a ella se le tiene que pasar por la cabeza. No, pero a ver, lo que pasa es que yo creo que son efectivamente, pero yo creo que son discusiones que son bien artificiosas y casi caricaturescas, en que creemos que la ministra del Interior está hablando también del territorio argentino. O sea, no. El problema es que cuando tú asumes un cargo, tú asumes una responsabilidad y tus declaraciones no son declaraciones personales, son declaraciones que legitiman determinadas cosas. Y que pueden tener yo hablo de presos políticos mapuches. Yo estoy diciendo que hay personas que han sido detenidas por pensar de determinada manera. Si yo señalo el Gualmapu, y el Gualmapu es toda la región de la Araucanía que reclaman los mapuches más radicales, no estoy diciendo que todos los mapuches están reclamando en Gualmapu y que involucra territorio argentino, por lo tanto estamos entrando en conflictos diplomáticos a través de una situación puntual. Igual como cuando el Día del Joven Combatiente, cuando la ministra Siches, claro, estuvo con los carabineros, pero se agrega siempre el tema protegiendo los derechos humanos. Claro que hay que proteger los derechos humanos, pero ¿cuáles son los límites de esa protección? Cuando entraron al edificio en la Alameda, saquearon a las personas que habían adentro, golpearon, sacaron el cuero cabelludo de las personas, tiraron las cosas por la ventana. Esos no son derechos humanos de esa gente que vive en ese edificio. Disculpa, Pato, pero la ministra en ningún minuto ha defendido ese tipo de conducta. No estoy diciendo que haya defendido ese tipo de conducta, pero cuando tampoco es justificado. Pero hay una justificación permanente como un límite. Es que los derechos humanos efectivamente son un límite al actuar del Estado y en este caso la policía. Yo estoy totalmente de acuerdo con los derechos humanos y que se tienen que respetar, pero pareciera ser que los derechos humanos cubren solamente la policía. O sea, los manifestantes pueden tirar bombas molotov, pueden entrar a un departamento, pueden hacer lo que quieran, pueden ir a quemar en la Fuente Alemana los días viernes, mañana es viernes, así que seguramente van a estar allá. Entonces, los derechos humanos, vamos por los dos lados, los derechos humanos es un elemento básico del Estado de Derecho y hay una legitimidad del uso de la fuerza para el Estado. Perfecto, pero yo creo que ahí hay un tema conceptual, Pato. Yo creo que hay un tema conceptual. El respeto del uso el respeto de los derechos humanos en el uso de la fuerza es un mandato constitucional, pero también de derecho internacional de los derechos humanos desde el Estado hacia los particulares. No vamos a entrar en la discusión que la derecha, digamos, los carabineros y la policía no tienen derechos humanos, no se trata de eso, pero el imperativo de resguardo, de protección y de promoción de los derechos humanos es desde el Estado hacia los particulares y las policías son parte del Estado. Por lo tanto, el actuar de las policías con la que tenemos, la cual, a mi entender, tiene que ser reformada profundamente. Tiene que haber un control civil para evitar actos de corrupción, tiene que haber un control civil para evitar excesos. Con la policía que tenemos, que es lo que hay hasta el momento, se tiene que resguardar el orden público. Pero la reestructuración también tiene una intencionalidad política, Grace. Pero por supuesto o sea, fíjate que el pero déjame terminar la idea. Dame un segundo para terminar la idea. Esta reestructuración necesaria y urgente de Carabineros, a la luz de los resultados de vulneraciones de los derechos humanos reconocidos por organismos internacionales en el contexto del estallido social, actos de corrupción, es urgente la reestructuración o refundación de Carabineros. Pero mientras tengamos esta policía como está actualmente, hay que trabajar con ella, pero siempre desde el respeto irrestricto a los derechos humanos de las personas. Si cosa distinta es que esa policía efectivamente tiene que actuar para reprimir, sí, actos vandálicos, actos de violencia, porque eso no es derecho a protesta. No, pues, no es derecho a protesta. Eso no es y derecho el gobierno a protesta. en ningún minuto ha justificado los hechos de violencia extrema como subir a este departamento, etcétera, etcétera. Nos queda un minuto solamente, quiero porque Patricio tiene una inquietud respecto a dónde está el presidente Boric, que no ha aparecido en estos días. Ha sido presidente y yo creo que es presidente porque quieren mantenerlo como, ¿sabes qué? Como la limita de Condel. Cuando lo iban a ver todos, pedirle favores y qué sé yo, y mantener ese carisma encubierto.
yo creo que es inviable que un presidente, con todos los acontecimientos, con todos los procesos que se están dando, con una convención constituyente que elimina el Senado y que genera disputas entre el Partido Socialista y el propio ministro Jackson, no diga absolutamente nada. Y es lo último que digo. En Twitter, el día del joven combatiente, cuando la selección nacional pierde contra Uruguay, mandó un Twitter que yo no sé si estaba felicitando a la selección nacional por todo lo que nos había entregado o estaba felicitando a los jóvenes que se habían manifestado pacíficamente. Tengo que hacerme cargo. Yo entendí que para la selección. Pero, o sea, yo creo que es claro que era para la selección. O sea, Pato, sí. Por favor. A mí no me quedó claro, fíjate. Yo quedé parece, pensando, porque dice, seguimos en una lucha. Él seguimos, ya sabemos. O sea, lo encontré magistral, por si acaso. Yo creo que es genial el Twitter, genial. Es para leerlo varias veces, porque cómo lograr encajar, felicitar a la selección y al mismo tiempo a los grupos más ultra que lo apoyan, lo hace cualquiera. Dejemos que conteste Grace para cerrar el punto. A ver, yo creo que estábamos acostumbrados a ver a un presidente de la República como Piñera aparecer todos los días un afán de protagonismo extremo. Yo creo que acá Boric lo que está haciendo es hacer que los ministros y las ministras, digamos, hagan su función, hagan su labor. La vocera de gobierno aparece bastante, muy seguido, y cada ministro en su área son los ministros sectoriales, etcétera, etcétera. Por lo tanto, que no aparezca en los medios de comunicación no significa que no está haciendo la pega. Una estrategia. Yo creo que es una estrategia de potenciar efectivamente, de empoderar, de reconocer la labor además que tiene cada ministro y ministra. De todas maneras. Vamos a ver cómo sigue esto. Pato Ya. Gajardo, Grace Smith, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Buenas noches.